Imanaya, Imanaya, Yipunja, Yachacacuna, bienvenidos a cada uno de los estudiantes de Educación Cultural Bilingüe de la Universidad Estatal de Bolívar. Estamos en una nueva semana de trabajo y de actividades que tenemos que hacer. Entonces, hay temas muy importantes que vamos a hablar sobre las nacionalidades y el trabajo y el esfuerzo que han hecho cada uno de los pueblos y organizaciones también por salir adelante en este país mega diverso que nos encontramos, ¿no es cierto? Vamos a tener unas experiencias muy bonitas dentro de esto, con algunas lecturas que vamos a reflexionar sobre lo que vamos a trabajar esta semana. Así que empezamos con la primera, la nacionalidad. Vamos con la lectura y me ayuda con la lectura Gisela, por favor. Imanaya, Yipunja, Gisela. Ayipunya Yachachi. Nacionalidad. La CONAI propuso fortalecer al Estado y la participación social como parte de la estrategia por terminar como el neoliberalismo y fortalecer el control social, lo cual fue acogido por la Constitución de 2008, basada en las concepciones de los pueblos y las nacionalidades indígenas que ven a la vida como algo integral que requieren el respeto a la Pachamama, entendida como naturaleza y espacio donde se desarrollan los seres humanos, que va más allá de la nación, de recursos y plantean una relación espiritual. Correcto, muchas gracias. La CONAIE primeramente es una organización que va afiliándose a diferentes organizaciones indígenas, ¿no? Este rato se han ampliado más, también se encuentran en lo que es la parte costa, ampliándose más con esa diversidad, con esa culturalidad, no solamente indígenas, y tienen que ver. En la Constitución de 2008 ellos propusieron lo que, por ejemplo, es el respeto y el respeto a la Pachamama, ¿no? A la Madre Tierra, como están ahí en la figura, como lo que nos da los alimentos, nos da el trigo, nos da la maíz, nos dan los frutos, nos da todo lo que nosotros podemos producir, ¿no es cierto? Podemos producir y podemos consumir también. Y también nos habla de la parte de la relación espiritual que tenemos, ¿no es cierto? El respeto que se tiene también a cada uno de esto, por ejemplo, todo lo que vemos como la Pachamama, el agua, el aire, la tierra, lo que nos da la alimentación, ¿no? Entonces está en esto, como organización política luchó y asimismo el propio Pachacutic, ¿no? Una organización política muy fuerte a nivel del país también que lucharon por esto, más allá también de sectores mestizos y todo eso que han luchado para que los derechos de los sectores indígenas, afroecuatorianos también sean tomados como tal, como unos derechos colectivos de todos. Nacionalidades y pueblos indígenas, ¿no? Me va a ayudar con esta parte, me va a ayudar Jefferson, Imanaya, Jefferson, Ajipunja. Jefferson. Nacionalidades y pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, al tener sus propias cosmovisiones y prácticas y a no ajustarse a las concepciones europeas en la que primaban lógicas de mercado y una visión religiosa judeo-cristiana, fueron vistos como pueblos bárbaros, herejes o paganos. Todas estas concepciones sirven de justificación para que los pueblos colonizados no sean considerados humanos. Por Ujú. ello, en la colonia se debatía si los indios son personas o no. Muy bien. Miren cómo ha sido la situación en la historia, ¿no? Nosotros cuando fuimos conquistados, se podría decir, por otros, por los europeos, ¿no? Y aquí había una predominación del sector indígena, ¿no? Porque cuando ellos fueron y Cristóbal Colón, uno de sus viajes, llegó acá, pensó que llegaba a la India, ¿no? Pero por eso es que tienen ese término despectivo, pero indio realmente es algo, un señor, ¿no es cierto? Entonces, cuando ellos vieron esa situación, entonces dijeron aquí ellos realmente como no son cristianos, entonces van a ser, son unos pueblos bárbaros, herejes, ¿no es cierto? Paganos. Pero realmente aquí sí teníamos más respeto por la vida, por el ser humano, la concepción, y la concepción europea era diferente, ¿no es cierto? Incluso se podría decir que los europeos vean también con facilidad cómo nosotros nos organizamos, no es que ellos nos vinieron a dar la luz, no es que ellos nos permitieron a ver muchas cosas. Aquí la organización política ya existía, el predominio, por ejemplo, un poco más de sus líderes también existían, ¿no es cierto? El conocimiento también, lo que son las prácticas de la caza, de la pesca, exactamente ya existían, ¿no? Entonces, por eso es que cuando en ese momento, no quiero mucho tomar la religión católica, pero en este momento, pero lo que ellos le dieron es justamente
justamente es adoctrinar por la situación católica. Y eso pasó también ya cuando nos convertimos en Estado independiente. Para ser ciudadano, necesariamente tenías que tener riqueza, tenías que tener una propiedad para considerarse ciudadano. Y después también, obviamente, también ser cristiano, ¿no? También después de eso fue pasando los tiempos, las mujeres no podían sufragar en nuestro país, pero después, obviamente, con el hoy al faro, creo que se rompieron algunas cadenas más, donde las mujeres también podían hacer profesionales y también. Entonces, ha sido un proceso de lucha, señores estudiantes, un proceso de lucha que cada momento ha ido eh, buscando sus derechos, su igualdad de derechos, su igualdad de oportunidades. Por eso yo digo, los derechos encontramos y a veces el pueblo lo ha conseguido es en las calles, luchando afuera, en los paros, en la organización se ha conseguido ahí, afuera en las luchas, porque en las mesas han sido los diálogos de los acuerdos, entonces, pero ahí ha sido la verdadera lucha, ¿no es cierto? Nuestra cosmovisión como pueblo, como Latinoamérica que tenemos aquí, y las prácticas que se ha tenido aquí, ¿no es cierto? Y que hasta ahora lo estamos retomando. Yo les decía con ustedes con mucha alegría que vemos que es esa vuelta, ¿no? Esa vuelta que un poco va a ayudar a las redes sociales, esa vuelta que muchas personas, por ejemplo, jovencitas, que se están vistiendo con la ropa típica de cada uno. Entonces se ve muy bonito a las señoritas indígenas con su ropa, su atuendo y es algo hermoso de otro país que vengan a ver nuestra cultura, al indígena también, preparado, sobre todo como ustedes, preparado con ese conocimiento de causa, que no se dejen llevar por algunas cosas que digan el resto, ¿no es cierto? Que diga el dirigente, sino que con esa concepción, con el respeto también hacia la otra persona y con esta situación de rescatar todo lo que nosotros tenemos como identidad, como la práctica y como nuestra cosmovisión que nos acompaña, ¿no es cierto? Acá tenemos una reflexión, me va a ayudar en la reflexión, por favor, con la lectura Carla. Imanaya Carla y Punja. Manay. Reflexión. Acerca de las relaciones interculturales que mantienen los pueblos indígenas con la población negra, tomando en cuenta los disfraces de negros en las comunidades y el siguiente texto. A los negros hay mucha resistencia, no resistencia, sino miedo, temor, sobre todo las mujeres indígenas, donde ven un negro y huyen. Muchas veces se esconden porque tienen miedo, porque en la mente han sembrado que los negros son criminales, son violadores, son malos y que siempre viven robando. Entonces no hay buena relación, no hay interculturalidad con los negros. ¿Eso es verdad o es mentira? Es la pura verdad, señores estudiantes. Gracias, Carla. Yo, Pachani, Carla. Esto es verdad. Entonces, nosotros somos una cosmovisión grande y a veces hay esa situación y esos mitos que nos han creado, ¿no? A veces nos crean guerras entre nosotros, nos crean problemas entre nosotros, que el uno es así, el otro es asado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser, para eso es la universidad, para eso es la educación. Ellos son iguales de seres humanos con nosotros y les puedo decir que a veces son hasta más nobles. Yo pude tener un amigo en un trabajo que asimismo era de Esmeraldas, muy buena gente, con su porte, todo lo demás, muy chistoso, muy bueno. Entonces fuimos grandes amigos, ¿no? Entonces incluso ellos son capaces de, cuando decimos una dirección, ellos incluso nos acompañan. Vamos a dejar. Entonces, son gente buena, igual como somos los ecuatorianos, igual como somos cada uno ¿cómo se llama? Las etnias que estamos aquí, ¿no es cierto? Gente muy buena, muy amable. Entonces, no nos dejemos llevar, como reflexión, no nos dejemos llevar por lo que diga la gente, ¿no es cierto? No nos diga, con él sí te llevas, con él no. Hagamos, si alguien nos demuestra ese cariño y ese aprecio y esa amistad, realmente tenemos que dar lo mismo, entregar nosotros lo mismo como seres humanos. No olvidemos los valores que tenemos ahí de por medio, ¿no es cierto? Entonces son gente muy buena y nosotros somos un país mega diverso. Todo lo encontramos en un solo lugar. Aquí no hay necesidad de irnos a otro país para decir, no, vamos a encontrar muchas nacionalidades. Basta estar en Ecuador, invitados a mi país, a Ecuador, y aquí van a ver cómo hay una diversidad de su gente más que todo, su gente trabajadora, porque donde que va el ecuatoriano va a cualquier parte del mundo que le ha tocado salir y nuevamente en estas veces le ha tocado salir, va a trabajar, va a emprender, va a salir adelante, ¿no es cierto? Entonces somos gente buena, gente trabajadora y esta diversidad nos hace muy interesantes en esta mega diversidad que nos encontramos en el país. Los pueblos indígenas, me ayuda con una lectura, por favor. Natalie, Imanaya Ajipunja, Natalie. Los pueblos indígenas. Esta agenda tuvo algunos logros en 1998, cuando la Asamblea Constitucional incorporó los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En la Constitución y reconoció el carácter pluriétnico del Estado ecuatoriano. Se había logrado cierto espacio para la afirmación de lo propio,
pero poco se avanzó en la construcción del nuevo Estado y de hacer efectivos de derechos colectivos, ya que en la Constitución no garantizaba estos cambios. Así es. Y en el aspecto económico se dieron retrocesos que deterioraron las condiciones de vida de las ecuatorianas y ecuatorianos, siendo más perjudiciales en el campo, donde se asientan eran cantidad de los pueblos indígenas. Correcto. Mira, si bien es cierto, en 1998 hubo algo que se incorporó, ¿no es cierto? Pluriétnico como Ecuador, pero realmente no se tenía el respaldo ni el apoyo, incluso no habían indígenas como lo hubo últimamente del año 2010 en adelante, que sean gobernadores, subsecretarios, ministros, etcétera, etcétera. Entonces, como que esa inclusión, incluso para estar un cargo público, hemos visto indígenas que han estado en unas instituciones públicas con gran orgullo, ¿no? Con gran orgullo, pero que se ha retomado esa situación y ese aspecto. Antes mejor hubo un retroceso, ¿no? Entonces, la falta de educación, el nivel de educación mala, escuelas pluridocentes, escuelas unidocentes, unidocentes que quiere decir un profesor dando clases a las escuelitas de primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto, sexto grado, ¿no es cierto? Hasta séptimo grado, un solo profesor. Y el profesor también con toda su capacidad, con todo ese amor, con toda su entrega, haciendo todo el esfuerzo para enseñarles las primeras letras, los números, las tablas, etcétera, etcétera. O sea, no había una calidad de educación, ¿no es cierto? Las unidocentes y las pluridocentes igualmente. Entonces, cuando no damos calidad de educación a nuestros estudiantes, cuando no entregamos, porque el Estado piensa y cree que dar educación es un gasto, y no es un gasto, es una inversión, porque lo que vamos a sacar en acá adelante es como los chicos de aquí de Intercultural Bilingüe, vamos a sacar mejores ciudadanos, mejores hombres para la patria, vamos a sacar mejor. Entonces, eso no es un decir, se va a perder la plata en educación. Entonces, algunos piensan que sí, por eso es que la privatización dicen que es el mejor estilo de vida para ellos, ¿no es cierto? Entonces, acá donde que se segregó esa situación, el nivel socioeconómico también bajó, la calidad de vida bajó, el nivel de ingresos también de la sociedad bajó, del sector indígena, que mueve mucho también lo que es la economía, pero aquí estamos en este proceso para recordar cómo fue anteriormente y cómo tiene que seguir mejorando con ustedes y con la nueva sociedad que tenemos que ir. Siempre habrán cosas nuevas que queremos pedir, siempre habrán cosas nuevas, como el mundo es evolutivo, cambiante, siempre serán cosas nuevas que buscamos también, ¿no es cierto? Aquí hay una reflexión muy importante de Luis Macas, llegó a ser congresista, ¿no? Y un representante indígena también, que podemos reseñar y nosotros buscamos lo que él escribió, ¿no es cierto? De unos dos libros que él escribió, vamos a leer un poco de esta lectura. ¿Me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda con esta lectura de aquí? Viviana, Imanaya, Ajipunja, Viviana. Himalaya. Luis Macas. En los años siguientes habrá una reflexión profunda, no solo internamente sobre los pueblos indígenas, sino sobre la realidad global de nuestra sociedad. Cuando nos organizamos para construir la unidad de nuestros pueblos, conseguir los derechos fundamentales de nuestras comunidades para mejorar las condiciones de vida, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, perdimos de vista que el estado donde vivimos no responde a las exigencias de de la mayoría de la población, perdón. Por eso hablamos de la construcción de un estado distinto, un estado plurinacional. Eso significa reconocernos a nosotros mismos y reconocer los diversos que somos. Un factor importante para lograr la armonía entre los ecuatorianos. Cuando hablamos de estado plurinacional, estamos hablando de un solo estado unitario en el que se reconozca pluralidad jurídica en el territorio donde estamos asentados y el derecho a decidir política, económica, cultural y socialmente. Eso no es estructura lo que se entiende como territorio nacional ecuatoriano, pero se otorga a las nacionalidades indígenas ciertos, Niveles de decisión. disculpen, no violicen. Ciertos niveles de decisión como lo establece en el convenio 169 de la OIT. Ya. Gracias, Yupachani. Entonces, lo que nos dice justamente, esto es una lectura que me trajo a la mente sobre este tema que estamos viendo en este momento, porque realmente lo que no queremos es separar los estados, señores estudiantes. No queremos ser un estado separatista, ¿no? No queremos que haya, qué sé yo,
esto es separar. Para mi punto de vista, bueno, Luis Macas es un representante muy importante, pero yo creo que separarnos entre nosotros no conviene, sino unificarnos en un solo lugar y amarnos en esa diversidad. Por eso es que yo traje esta lectura también acá, ¿no? No necesitamos una escuela para los afroecuatorianos, una escuela para los indígenas, una escuela para los mestizos, una escuela, o sea, dividirnos en todito, imagínense. Yo pienso que tenemos que unificarnos y en esa diversidad cultural realmente amar como somos, ¿no es cierto? Respetarnos como somos antes que dividirnos más, antes que fragmentarnos más. Obviamente se tiene el respeto en la Constitución 2008, hay respeto a lo que es a la parte política, económica, cultural y social, porque en el territorio, por ejemplo, ya vimos con la justicia indígena, ¿no? Que vimos una clase anterior, cómo tenemos ese respeto. Cuando una persona, por ejemplo, hace algo malo o roba, en el sector indígena les castigan, les hacen el baño de purificación, pasa unos 3, 4 días aconsejándoles, haciéndoles bañar y todo lo demás, para que después salga, ¿no es cierto?, esa persona. Y a veces dice que este acto que se hace en el sector indígena ayuda y beneficia más que estar encerrado unos 20 años en la cárcel, porque la persona a veces de la cárcel sale hasta con más venganza. Y no nos olvidemos que en la cárcel, señores estudiantes, no todos los que están en la cárcel son delincuentes, algunos son enjuiciados injustamente, están pagando una condena. Y cuando salen, salen con esa venganza, no tienen ese apego o ese amor, ¿no es cierto? Entonces, la justicia indígena a vuelta tiene el castigo como tal. Y para que si en otra ocasión pasa lo mismo, le irá peor que el anterior, ¿no es cierto? Entonces, eso sí se ha respetado, ¿no es cierto? Pero aquí no se trata de dividirnos. Cuando mañana ustedes otro día sean autoridades o llegan a un puestos grandes, aquí no se trata de dividir entre los afroecuatorianos, entre los indígenas, entre los mestizos, sino se trata de unificar. Y en esa diversidad cultural, respetarnos y todo el mundo ser parte de esa diversidad cultural. Qué sé yo, aquí están los afros, aquí están los sectores indígenas, aquí están los montubios, aquí están los mestizos. Y en esa cosmovisión grande, ¿no es cierto? En esa cosmovisión grande, todos compartir y ser juntos, no solamente en la foto, señores estudiantes, sin el actuar. A eso es lo que me refiero, ¿no es cierto? Y termina Luis Macas con esto, ¿no es cierto? Y me ayudan con esta lectura, por favor. Fanny, Imanaya Jipunja, Fanny. Manaya. Luis Maca señaló ya hace algún tiempo, el levantamiento de 1990 es un hecho histórico que demuestra al país y al mundo que los pueblos indígenas no habíamos desaparecido y, sobre todo, muestra que estábamos en condiciones de ser un actor fundamental de la sociedad, realizando aportes y propuestas desde nuestra mirada. Los levantamientos posteriores demostrarán podemos caminar sobre las adversidades, llevando propuestas de nuestra mano para convocar a todos hacia los cambios que necesita el Ecuador. Los cambios que necesita el Ecuador y que se ha hecho el Ecuador, muchas gracias, Yupachani, se han hecho de argumento a las luchas indígenas. Y ellos han luchado no solamente por el sector indígena, han luchado también por los mestizos. Cuando iba a subirse, me acuerdo en el tiempo de un expresidente, ¿no? Que iba a subir ¿cómo se llama? El gas. Hubo un movimiento indígena y se paralizó. Iba a subir la gasolina, movimiento indígena, y eso beneficia a todos. No es que la gasolina es una cosa para los indígenas y otra cosa para los mestizos, nada. Entonces las luchas han sido justas en ese momento. Un país petrolero que tiene petróleo, que lamentablemente no tenemos una refinería porque no sé por qué razones no los construyen con todo el dinero que tenemos. Pero esas luchas han sido unas luchas por todas las partes colectivas, ¿no es cierto? Y se ha visto ese predominio del sector indígena. En este momento, como les dije anteriormente, el sector indígena ha tenido mucho y durante muchos gobiernos, en ese también no va a ser la excepción, que estamos en un proceso político. Asambleístas, han tenido, ¿cómo se llama?, alcaldes, han tenido prefectos, juntas parroquiales. Lo único que no han llegado es a la presidencia. Pero ahí están ustedes, señores estudiantes, que con el conocimiento de causa, con ese amor a nuestro país, con esa interculturalidad de ser todos un solo país, ¿no es cierto?, podamos unificarnos y podamos trabajar en territorio fortaleciendo, dando educación de calidad, ¿no es cierto?, dando una educación de calidad, mejorando la agricultura, desarrollando la agricultura y aprovechando de todo ese poder que tiene el sector indígena de organizarse, de ayudar, de las mingas y todo lo demás, y poder, por ejemplo, crear canales de riego para que nuestros cultivos no sean monocultivos, sino que sean varios cultivos que se puedan hacer y creando esa economía, ¿no es cierto? El respeto a la naturaleza, a la madre tierra. Miren, qué bonito que fuera
que del sector indígena venga con esa visión, igualmente para dar turismo en el sector, como se llama, del campo también, ¿no? Entonces, respetándonos todos como tal, miren como en la foto que vemos aquí, todo, este es el Ecuador, ¿no? Es el Ecuador que nosotros todos soñamos, pero no soñamos solamente en la foto, señores estudiantes, soñamos en la realidad, que esas cosas se puedan hacer. Como reflexión del día, como reflexión de las clases, puedo decir que para mí esta clase ha sido muy interesante, donde que nosotros hemos entendido que lo plurinacional, lo pluricultural, las nacionalidades se tienen que respetar y no nos dejemos llevar por lo que a veces nos dicen o nos cuentan. No es que, por ejemplo, los afroecuatorianos son así y son de esa manera y son de otra manera, no, sino que nosotros mismos vender, así como nosotros queremos que a nosotros nos consideren como indígenas. El indígena no solamente está para el baile, el indígena no solamente está para el folclore, el indígena también está para aprender y enseñar, para guiar un camino, ¿no es cierto?, hacia adelante. No sé si alguien más tenga alguna conclusión sobre este tema que hemos visto de este día, de la clase. Me alza la mano alguien más si es que algo más tienen que aportar sobre esta clase, de esta clase que hemos visto de las nacionalidades. Jefferson. Algo que me llamó la atención fue que a las personas negras consideraban como violadores, como ladrones, pero no es así, ¿no? Hoy en día eso ya cambió y todos somos iguales. Y cuando los colonizadores nos colonizaron, pensaron incluso que los indígenas no eran personas. Ujú, Y es algo que está mal, ¿no? correcto. Yupachan y Jefferson. Daisy Manaya. Manaya, listo. Lo que yo entendí es que deberíamos buscar la igualdad entre nosotros, tanto como indígenas y mestizas, porque todos somos iguales. Ujú. Y también los indígenas hacen levantamientos, organizan para convocar cambios a nuestro país, llevando propuestas para nosotros mismos. Yupachan y Daisy. Gracias. Así es. Han luchado por todos. ¿Alguien más? Es un tema muy bonito, ¿no? Muy interesante el que vimos hoy día. De verdad, es un tema muy bonito que para que quede también ahí lo podamos hacer. El resumen de esta clase va a ser sobre lo que es nacionalidades y la interculturalidad. Entonces, ese es el deber que vamos a hacer con su carátula respectiva, con su resumen, con su bibliografía y también usando infografías, ¿no? Uniendo todos esos conceptos. Así que para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Un gusto.